Bueno, continuamos con el laboratorio. Le recordamos a nuestros oyentes una vez más que pueden escribirnos al 11 50 12 35 89. No sé si lo tenemos a Santi. Lo tenemos a Santi en línea. Santi, querido, no sé si me escuchás. Buenos días. ¿Cómo andás, querido? Muy bien, muy bien. ¿Vos? Bien, por suerte. Bueno, contanos qué nos trajiste para hoy. Bueno, mira, hoy tenía ganas de hablar de algo que si tengo que... No quería adelantar todo porque me divierte ir como llevando el relato, pero te diría algo así como chamamé en la Antártida, como Epa. título de la columna. Espera que... Ahí está, muteé el WhatsApp. Tenía ganas de charlar un poco de un fenómeno cultural, migratorio, musical, del que me enteré hace un tiempo y que me sorprendió mucho. Me enteré medio de casualidad, ahora les voy a contar cómo. Y tiene que ver con que, bueno, en muchas olas migratorias hay información que se lleva de un lugar a otro, costumbres ligadas a distintos aspectos de la cultura de cada lugar. A veces la comida, a veces la vestimenta, a veces la música van del país de origen al país nuevo y a veces rebotan del país nuevo al país de origen de nuevo, ¿no? Hay un par de ejemplos que me parecen que son bastante ilustrativos y bastante simpáticos, que por ejemplo la inmigración italiana a la Argentina, uno de los puertos más importantes de los cuales la gente venía de Italia era Génova, gente de muchos lugares, pero sobre todo muchos genoveses. Bueno, de hecho los ceneices, los busteros, no sé, hay mucha gente que no sabe, pero ceneice significa genovés. Muchos genoveses y genovesas llegaron a tierras argentinas buscando un futuro mejor y trayendo muchas cosas que acá hoy por hoy son parte de nuestra idiosincrasia local, como la fainá, la fugaceta o el pesto, dentro de muchas otras cosas. Pero también muchos de esos inmigrantes después decidieron volver a su ciudad de origen y se llevaron también costumbres nuestras. Por ejemplo, a mí me pasó, yo hace unos años fui a conocer a una parte de mi familia, yo tengo una parte de origen irlandés y una parte de origen italiano. Fui a conocer a la parte del lado italiano, que son de Sestri y Levante, un pueblo cerca de Génova, al norte de Italia. Fuimos a un baile del pueblo, una tarde había un festejo, vendían comida, y en los carteles de venta de comida en un momento veo que dice asado. Y les pregunté, ¿qué onda esto? Y era como una especie de matambrito, no era el asado nuestro, de la tira y la cosa del ritual, pero bueno, fue algo de un rebote de la gente que después volvió para Génova, se llevó esa costumbre de la carne asada como algo que allá aprendió y bueno, nada, siglos después siguen comiendo en sus festividades esa comida. Con Siria pasó algo muy parecido con el mate. Inmigrantes sirios que vinieron a vivir a Argentina, muchos de los cuales después volvieron a Siria y se llevaron el mate como una bebida nacional. Hoy en Siria se toma mate con algunas diferencias sutiles, a veces lo toman con leche caliente, le ponen aparentemente menos cantidad de yerba, pero vos ves gente tomando mate igual que tomamos acá. De hecho, el shawarma, el chico que vende shawarma acá a la vuelta de mi casa, la semana pasada estaba tomando en un matecito dorado con arabescos divinos, un matecitos. Y estos son un par de ejemplos que quería usar también para llegar a lo que pasó con el chamamé y algunos destinos muy inesperados que tuvo en su movimiento como música popular. En su origen, el chamamé es una música de origen guaraní, que también fue resultado de la combinación de elementos de culturas diferentes y que terminó de tomar forma, como la conocemos, en el litoral correntino. Si bien hay versiones, ¿no?, que hablan de distintos movimientos, esa es una de las que circulan con más fuerza. En un principio, aparentemente, el chamamé se interpretaba con vihuelas, que es una versión antigua de la guitarra, y con violines, y con el tiempo, también después de la inmigración europea, se fueron agregando armónicas, bandoneones, contrabajos, y el acordeón, que se volvió como medio el protagonista del género, ese sonido bien festivo, alegre que tiene el acordeón. Al principio las canciones se cantaban en guaraní. Después empezaron a cantar también en yopará, que es una mezcla de español y guaraní. Hoy por hoy, ya sabemos, es una música que digo, en el mainstream chamamecero que circula está mucho en español. Aparentemente los jesuitas tuvieron un rol muy importante en la maduración del proceso de esa música, porque aparte de que esto es sabido de los jesuitas, de una cuestión de enseñar música europea, también trabajaron en la sistematización de las músicas locales. Entonces hubo un rol que cumplieron los jesuitas también en ese proceso. Entonces estamos hablando de una música
y danza, con raíces guaraníes, con esta base musical guaraní, que con el tiempo se le agregaron influencias jesuitas, instrumentos, influencias europeas, y se agrega una cuestión también a toda esta mezcolanza, que a principios del siglo XIX empiezan a llegar a Buenos Aires, que el puerto de Buenos Aires se abre y se empieza a volver una ciudad más independiente, porque en un momento había una circulación cultural que iba de Lima a Santiago de Chile y después pasaba a las provincias argentinas. Con la inauguración del puerto empiezan a llegar también algunas influencias culturales de una manera más directa, y por este itinerario nuevo llegan los valses y las polcas a principios de 1800. Lo que aportan esas danzas como innovación es el enlace de la pareja, esta cosa de bailar pegaditos, que muchas veces el baile era separado, y la ejecución de algunos giros rápidos. Al principio eso genera cierto rechazo, pero después se acepta mucho esta cuestión del bailar pegados. Entonces, toda esta mezcolanza de identidades culturales deviene en esta música hermosa de nuestro litoral, y en las últimas décadas ya... esto estuve investigando y no hay mucha data, yo quisiera poder investigar un poco más, pero bueno, también la idea es que si alguien escucha el programa y tiene algo de data que traer, aporte. Punta Arenas es una ciudad muy al sur de Chile, es la capital de la región de Magallanes, está frente a la provincia de Tierra del Fuego, al sur de Chile, cerca de la Antártida, ¿no? Estamos hablando de una ciudad muy austral. Hace yo más o menos 4 años estaba dando un taller de canciones, yo hago un taller de canciones hace 12 años, y en ese momento el taller lo pasé a ser virtual por la pandemia. Entonces de repente empezó a poder participar gente de otros lugares. Venía gente de Córdoba, gente de Bariloche, pero también hubo un par de chilenes. Un amigo, hoy por hoy es un amigo, Oscar Mardonés, que es el padre de otra amiga muy querida, Camila Mardonés, una poeta muy hermosa también chilena, que creo que ahora está viviendo en Chile, pero estuvo mucho tiempo en Buenos Aires. Oscar me cuenta, un tipo muy inquieto, con mucha data, que hace unas canciones muy hermosas, y en uno de esos encuentros me cuenta que en Punta Arenas, esta ciudad austral de Chile, casi al final del continente, se escucha chamamé, se baila chamamé, se toca chamamé como música popular de la región, ¿no? No se entiende del todo bien el fenómeno, pero aparentemente trabajadores estacionales venían desde Chile a la Argentina, en la Patagonia chilena, a principios del siglo pasado. También había habido, evidentemente, movimientos migratorios del litoral nuestro a la Patagonia nuestra, y fueron llevándose esa música litoraleña del río, del calor, del litoral, a la montaña, al mar y el frío casi antártico. De hecho, yo hace un par de años estuve en la fiesta de la fruta fina en El Hoyo, cerca del Bolsón, y la mayoría de las bandas locales que tocan ahí, tocan chamamé. Sí, yo también estuve ahí. Vos sabés que yo estuve me haces acordar, mirá. Estuve en un viaje que hice en el año 95, ahí cerquita del Bolsón, en la fiesta de la fruta fina, y es verdad, la mayoría, bueno, pero en aquella oportunidad vino a cerrar el Festival León Gieco. Pero previo a eso hubo un conjunto de bandas teloneras que hacían una especie de música de fusión entre el chamamé, el rock, una cosa muy, muy... Te estoy hablando de hace casi 30 años atrás, ¿eh? Sí, y hoy sigue, se ve que es una música que, digo, es misterioso el movimiento también de las costumbres y de las músicas populares, porque por ahí en la comida es algo que uno se lleva mucho más puesto, ¿no? O la ropa. Pero con la música, digo, como que además, ¿qué carajo tiene que ver esta música que es esa música que te sugiere el calor y te sugiere la selva? Hay algo que para mí igual es interesante, que es el elemento acuático, ¿no? Del chamamé, como parte de la narrativa. Del río al mar, digamos, ¿no? El río, la pesca, el bote, ¿no? Que también hay algo que también allá en el lejano sur se da. Totalmente, una ciudad costera, marítima, Punta Arenas, ¿no? Pero es muy loco, ¿no? Y bueno, yo pude ver esta cuestión de los chamameceros patagónicos nuestros, y aparentemente por estos movimientos migratorios que se iban dando, fue como llegando más hacia el sur del continente. Hay un compositor, un músico joven de chamamé chileno que se llama Miguel Quichamán, que estuvo tocando en Argentina en algunos festivales de chamamé, y que contaba que, según él, llegó a través de los ovejeros, de los trabajadores que venían a las estancias argentinas esquilando ovejas, y después volvían a Chile
llevando también, no sé, sus discos, en su momento, no sé, vinilos, cassettes, no sé bien qué momento habrá sido esto, pero existió esa circulación, y él también cuenta que a partir del año, de fines de los 90, esto agarró más fuerza con la entrada de las jineteadas en la región de Magallanes, empezó a haber jineteadas, y eso como que acentuó este proceso. Claro, porque probablemente viniera gente del litoral argentino, ¿no? Y al afincarse allá. Sí, una cosa que me parece muy interesante, que es que en la época en la que, te cuento, en la época que yo era estudiante, bueno, yo estudié en la Universidad del Salvador. La Universidad del Salvador es una universidad que alguna vez fue de los jesuitas, alguna vez. ¿No? Ahora es una empresa privada que se llama USAL, que no se entiende muy bien qué es. Pero en una época la Universidad del Salvador era una universidad creada por los jesuitas para formar cuadros políticos y técnicos de la Iglesia Católica en Argentina, ¿no? Bueno, yo fui una de las últimas camadas que estudió en la vieja Universidad del Salvador. Y en aquella época todavía se le daba mucha importancia en los programas de estudio, sobre todo de las carreras sociales, al papel que los jesuitas habían cumplido en toda la Argentina y particularmente en el litoral. Y los jesuitas contribuyeron muchísimo, y me alegra que lo digas, porque digamos, estas son cosas que se han ido dejando de dar en los programas escolares de las escuelas secundarias, también en la universidad, pero en la época, insisto, en la época en que yo era estudiante, se discutía mucho esta cuestión, el papel que los jesuitas tuvieron primero en la difusión de la cultura aborigen en todo el territorio nacional, porque ellos fueron muy respetuosos de la cultura de los pueblos originarios y los incorporaron a la fe católica y a la cosmovisión del mundo católico a partir de la cultura de estos pueblos, ¿no? Y yo sabía que los jesuitas fueron, entre otras cosas, grandes luthiers, grandes fabricantes, eximios fabricantes de instrumentos, y que a través de ese trabajo conservaron gran parte de las costumbres tradicionales, fusionándolas con la música europea y con la cultura europea. Inclusive incorporaron gran parte de estos saberes a los programas de sus colegios y de sus universidades, caso de la Universidad Nacional de Córdoba, por ejemplo, o el Colegio de San Carlos en Buenos Aires. Entonces es interesante que hayas traído a colación esto en tiempos en los que de algún modo estas discusiones están como un poco devaluadas, ¿no?, en los programas de estudio, y que se sepa que cumplieron ese importante trabajo. Y todo también esto es en el marco de la conquista española. Y sí, obviamente, como decíamos. Pero bueno, yo me acuerdo también de chiquito de ver La Misión y quedar de cara. No, sí, claro, además, bueno, un día podríamos... La trama era mucho más compleja. Un día podríamos dedicarle un programa a la tarea que los jesuitas desarrollaron en materia política, geopolítica y cultural, y cómo entraron en contradicción con los poderes de turno de su época, y cómo construyeron un modelo social y organizacional que de alguna manera representó para los pueblos originarios un lugar de refugio, un lugar de cuidado de su cultura. Es decir, no todo en ese proceso fue negativo. La otra cosa que quería decirte, Santi, en los tiempos que corren, es la importancia que tiene que los pueblos se muevan, porque con ellos llevan su cultura, sus tradiciones, y hace a que en los lugares a donde arriban contribuyan a la construcción de una sociabilidad pacífica, en donde se pueda convivir, donde se pueda vivir entre los más diversos saberes, orígenes y culturas. Esto que vos estás contando nos muestra cómo la Argentina fue un país modélico en ese sentido. Cómo la Argentina fue un país que en su momento integró diferentes culturas en un proyecto nacional que los hizo convivir a todos, ¿no?, en paz y con armonía. Estamos en un país en donde, si bien el chamamé es una música muy importante, la música, el tango, que fue música, digo, hubo muchos booms durante diferentes momentos de nuestra historia reciente,
con el tango como protagonista medio indiscutido de nuestra música nacional, circulando por todo el mundo, mercantilizándose un montón también, pero con una cuestión de mucho interés puesto sobre el tango. Y el tango es eso también, ¿no? Digamos, como una música de la mezcla del arrabal más arrabal, con instrumentos que llegaban de inmigrantes y los cruces de esos lenguajes que se iban dando. En este caso en particular me parece muy hermoso que en el lugar más recóndito, helado, lejano posible del litoral, haya florecido un amor popular, porque la tienen integrada como una música propia en este lugar. Es una música que pasó a formar parte del repertorio de música popular del sur de Chile, música que tiene su origen allá arriba, ¿no? Digamos, estamos hablando del otro extremo de nuestro país, Paraguay también, Brasil también. Así que bueno, quería como arrimar un poco esta anécdota que me parecía ese es el muy papel hermosa. que la Argentina y el Uruguay supieron cumplir en América del Sur. Fueron países que construyeron su nacionalidad a partir de una especie de mezcla de culturas que fue muy virtuosa y que los potenció mucho en todos los niveles. De hecho, le debemos muchísimo a la música africana. Sí, en América claro. en general, porque por el lado norte, y esto es algo que alguna vez me gustaría también charlar, por el norte hacia el sur tenemos todo lo que fue el fenómeno del blues y la música, que el blues fue medio una mezcla también en su origen de la mezcla de la música de trabajo, de los campos de algodón, que se fue mezclando también con baladas inglesas e irlandesas, porque los irlandeses también eran, como estaban muy abajo en lo que era la pirámide social de ese Estados Unidos medio originario, y en esas mezclas hacia el sur se genera el blues, que fue una influencia re grande para todo lo que es el pop de hoy, ¿no? Digo, la música popular más ligada al pop, al rock, de eso del norte hacia abajo, y del sur hacia arriba, tenemos un patrón rítmico, ta, tuca, tuca, que lo encontramos en la milonga bailable, no la milonga campera, en el tango, el candombe, digo, hay como una, no sé, el calipso tiene esa matriz tum, catum, música caribeña, que también está en los boleros. Entonces hay una cosa de una deuda muy, muy grande que tenemos con la música africana. Creo que esto es un ritmo que también es algo que me gustaría investigar más a fondo, pero el tap, tuca, tuca, como de música del norte de África. Así que bueno, nada, me interesaba este diálogo muy loco. Sí. Este Y además esto habla también de absurdo. la unidad cultural de América Latina y de los vínculos que nos unen, ¿no? Y en tiempos en los que la derecha, a escala por lo menos de Occidente, plantea un intento de retorno de la segregación y de expulsión de los pueblos que llegan a sus países en busca de trabajo y en busca de dignidad y en busca de un lugar donde poder progresar, la Argentina sigue siendo, en ese sentido, todavía lo sigue siendo, un país modélico, porque digamos, la verdad es que la Argentina todavía, pese a todo, sigue siendo un lugar en donde arriba gente de diferentes lugares del mundo y donde esa mezcla cultural y esa convivencia se da de modo muy, muy pacífico y muy ordenado y muy virtuoso. Bueno, esa era mi Bueno, Santi, charlita cultural del día de hoy. gracias por haberme hecho compañía en el día de hoy que estoy solo. Gracias a vos. Te mando un abrazo grande, amigo, y gusto verte. Nos vemos la próxima. Me estoy yendo ahora para una convocatoria que está haciendo grupos de lucha de discas capacitados frente a todo lo que está pasando por Belgrano, en Mendoza y Dragones, si no me equivoco. Así que si alguien está por la zona y quiere ir a bancar, yo estoy yendo ahora perfecto. para allá a bancar eso, así que tengo la columna y salgo charlando. Bueno, muchísimas gracias por haber estado, amigo. Aguante y abrazo grande. Bueno, vamos a escuchar una canción, ¿no es cierto, Lago? Escuchamos una canción de Andrés Calamaro, Alta Sociedad, y a la vuelta estaremos con nuestro querido amigo Pedro Páez.